bien. Muchachos, el tema que vamos a trabajar el día de hoy en Cívica es el poder ejecutivo, ¿no? El poder ejecutivo, muchachos, este tema está dentro de los poderes del Estado, ¿no? Y tú sabes que los poderes del Estado en nuestro país son tres: poder ejecutivo, que estamos viendo, poder legislativo y el poder judicial. La clase pasada ustedes recordarán que vimos el poder legislativo, que está representado por el Congreso, cuya función principal es legislar, reglamentar las leyes, ¿no? Elaborar las leyes. Desde el Congreso se aprueban las leyes, ¿no? Hemos visto que hay 130 congresistas, ¿no? Cuyo cargo es irrenunciable, cuyo cargo dura 5 años, hemos visto, ¿no? En el Congreso existe la unicameralidad o cámara única de congresistas. Un ratito y ya está. Bueno, son cositas que hemos visto ya la semana pasada, ¿no? Y hemos visto algunas de sus funciones que el Congreso tiene, ¿no? Como la posibilidad de censurar ministros, la capacidad de poder vacar al presidente, ¿no? Los requisitos, se me escucha abajo, ok, gracias. ¿Es por mi voz o de repente están trabajando, se escucha bulla, por la bulla que se está escuchando? Un ratito, vamos a poner pausa. Bien, a ver, estaba comentando yo acerca de los poderes del Estado, ¿no? Estamos repasando un poquito lo que hicimos la clase anterior, hablando sobre el poder legislativo, algo que ya hemos hecho la semana pasada, ¿no? Las funciones, qué es el poder legislativo, quién representa el poder legislativo y cuáles son los requisitos para poder llegar a ser congresista. Hemos visto un poco de eso el día de hoy, la clase pasada. El día de hoy vamos a ver otro de los poderes del Estado. Esto ya ustedes lo conocen un poco, ¿no? Ustedes han trabajado esto ya desde primaria, los poderes del Estado. En este sentido tenemos al Poder Ejecutivo. Y en el fondo de la pantalla, bueno, un poquito no tan clara, pero puedes ver claramente ahí, Palacio de Gobierno, ¿no? Palacio de Gobierno, todos sabemos dónde se encuentra, frente a la Plaza de Armas. Y desde ahí, el presidente, pues, bueno, gobierna o administra el país. El Poder Ejecutivo, como ustedes saben, está representado por el presidente de la República, ¿no? Por el presidente de la República y el Consejo de Ministros o su Consejo de Ministros. Acá tienen una imagen de ellos, ¿no? Todos los que componen el Poder Ejecutivo, el presidente de la República y o la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? La presidencia y todos los ministros, ¿no? Ministro de Economía, Salud, Educación, Turismo, Trabajo, Energía y Minas, ¿no? Todos los ministerios están ahí, o los representantes de cada uno de los ministerios están ahí. Todos ellos, en conjunto, el presidente y el Consejo de Ministros representan al Poder Ejecutivo, ¿no? Y un poquito lo que habíamos visto, hay cierta relación entre el Congreso, el Poder Legislativo y el Congreso, ¿no? Ya que viendo la clase pasada, el Congreso podía, o entre sus funciones, podía cesar al presidente, puede vacar al presidente, ¿no? Cuando el presidente haya faltado, haya incumplido alguna de las normas, el Congreso automáticamente estará atento para sancionar al presidente. De igual manera, el Congreso también puede sancionar o censurar a los ministros, es decir, sacarlos. Si ustedes ven noticias el día de hoy, el Congreso está interpelando al Consejo de Ministros. Es decir, está poniendo en cuestionamiento a los ministros, ¿no? Y eso en un futuro tal vez se puede traducir en la censura de los ministros, es decir, lo sacan de su puesto de trabajo, ¿no? Recuerda que el presidente es quien pone, escoge y elige a los ministros y el Congreso tiene la facultad de censurarlos, ¿no? Sacarlos del poder. Bien, entonces estamos acá con el Poder Ejecutivo, representado por el presidente y el Consejo de Ministros, ¿no? Y acá tenemos el concepto de lo que es el Poder Ejecutivo.
¿no? Órgano del Estado que se encarga de dirigir y ejecutar la marcha política del país, ¿no? Se encargan de ejecutar, el Poder Ejecutivo se encarga de ejecutar las leyes, ¿no? El Congreso es quien elabora, quien realiza, quien legisla, y el Ejecutivo se encarga de poner en práctica o hacer cumplir las leyes, ¿no? Así como también administrar el Estado. Recuerda que te dije que el Poder Ejecutivo está representado por el presidente y el Consejo de Ministros, ¿no? Claro está que el presidente, si este fuera sacado del poder, si este muere o si este está incapacitado para gobernar, habrá siempre un primer y segundo vicepresidente, ¿no? Ejemplo, ustedes recordarán en la época de Pedro Pablo Kuczynski, cuando él fue presidente del Perú, él renunció. A diferencia del congresista, el presidente sí puede renunciar, ¿no? Sí puede presentar su renuncia, sí puede dejar la presidencia. Y en el caso del gobierno de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, ustedes recordarán que este renunció, ¿no? Este renunció por presión del Congreso, ¿no? Y cuando el presidente renuncia, no se escoge a un nuevo presidente. Cuando el presidente renuncia, no se convocan a elecciones, sino asume la presidencia el que le sigue, su vicepresidente. Y en aquel momento, el vicepresidente era Martín Vizcarra, su primer vicepresidente, ¿no? Y por esa razón, ante la ausencia de Pedro Pablo Kuczynski, ante la ausencia del presidente, Martín Vizcarra asumió el cargo, ¿no? Y el vicepresidente, muchachos, él no va a gobernar 5 años. La función principal del vicepresidente, que ahora es presidente, será, bueno, convocar elecciones inmediatamente. Convoca elecciones, pero también él va a completar la cantidad de años que le queda gobernar. Por ejemplo, si el presidente ha gobernado, el anterior presidente ha gobernado 3 años, para cumplir los 5 años le quedan 2. Entonces, el vicepresidente tiene que completar esos años de gobierno. No, si gobernó 4, le falta 1, el vicepresidente gobernará 1 año. Y así, sean los años que faltan. Cumplido ese plazo, automáticamente está en la obligación de convocar a elecciones. Bien. Requisitos para ser presidente de la República. Mire, mire lo que te pide. Mira. Edad mínima 35 años. Ser peruano de nacimiento y gozar de derecho al sufragio, es decir, poder votar, tener todos tus derechos civiles, ¿no? Ese es el único requisito que te piden para ser presidente de la República. Si te das cuenta, no hay estudios superiores, estudios mínimos que te pidan para ser presidente de la República, ¿no? La ley lo manda así, la ley lo dice así. Si recuerdan un poco, hace poco, no mucho, cuando Martín Vizcarra también renunció al cargo, intentó asumir el cargo Manuel Merino, ¿no? Como presidente del Congreso en aquel entonces. Y él no tenía estudios superiores, solamente tenía estudios básicos, primaria y secundaria. Y aún así iba a ser presidente. Bueno, se quedó en la presidencia por una semana, por unos días, nada más, hasta que hubo todos los desmanes y protestas que ustedes conocen y vieron en las noticias. Pero bien, ese es, muchachos, esos son los requisitos que se requiere para ser presidente. Ahora, la edad, 35 años, ¿no? Joven prácticamente. Bueno, acá si recordamos, si hacemos un poquito de historia, tenemos a uno de los presidentes constitucionales más jóvenes, Alan García. En su primer gobierno, en el año de 1985, llegó al poder con tan solamente 35 años, allá en su primer gobierno, en 1985, ¿no? Bueno, claro está que no han estado presentes en esa época, pero seguramente sus padres,
¿no? Abuelos que han estado presentes en esa época recordarán ello. Bien, si hacemos un poquito, ya que estaba hablando un poquito y comentando acerca de la edad, el presidente más joven en la historia del Perú fue Felipe Santiago Salaverry, quien llegó al poder a través de un golpe de Estado y tenía tan solamente 25 años de edad. Con respecto a su elección, la elección del presidente, se elige por sufragio directo. Elecciones, ya conocemos ello y hemos visto ello. Es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos, es decir, más del 50% de votos, ¿no? Por esa razón que normalmente existe una primera y segunda vuelta. En primera vuelta se presentan varios candidatos, ¿no? Y la mayoría, algunos, o el que queda en primer lugar, llega hasta el 30%, 40%, ¿no? Y como no llega la mayoría al 50%, tiene que haber una segunda vuelta, como lo hubo ahora último, ¿no? Pedro Castillo terminó en primer lugar cuando fue la primera vuelta, ¿no? Y en segundo lugar, Keiko Fujimori. Pero Pedro Castillo no había llegado al 50%. Por esa razón, si no se llegase al 50%, se va a una segunda vuelta. Y en esta ocasión solamente el primer y el segundo lugar van a segunda vuelta, ¿no? Por esa razón, Pedro Castillo, que terminó en primer lugar, y Keiko Fujimori, Pedro Castillo con su partido Perú Libre y Keiko Fujimori con su partido Fuerza Popular, fueron a segunda vuelta. Y ya conocemos la historia, ¿verdad? Pedro Castillo salió vencedor. Hoy es el actual presidente de la República del Perú, con más del 50% de votos. En esta oportunidad, los votos que están en blanco, los votos que son nulos, los votos que son viciados, no se cuentan, muchachos, ¿no? Ellos no se cuentan, no se cuentan. Y mira, acá también la Constitución dice, ¿no? Generalmente los votos en blanco, votos viciados, van del 5, 10%, pero si los votos blancos o viciados alcanzan una gran mayoría, se tiene que volver a repetir el proceso electoral, ¿no? Solamente el de la segunda vuelta. Pero bien, entonces así se escoge al presidente. Si ninguno quiere la mayoría, se procede a una segunda elección dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales. Lo que te había comentado, puede ser que ninguno de los dos llegue o pase la barrera del 50%, porque la población ha decidido votar en blanco y hay más votos en blanco que el voto por uno de ellos, y es ahí que tiene que volverse a repetir las elecciones. Pero no ha pasado, no ha pasado. El mandato es de 5 años, no hay reelección. El presidente termina sus 5 años, convoca elecciones y entrega la banda presidencial, ¿no? Eso es lo que dice la Constitución actual, ¿no? La Constitución de 1993 nos manda eso. No, no hay reelección. En épocas anteriores sí había reelección. Cuando Fujimori, el que planteó esta misma Constitución, él sí permitió la reelección por una vez, ¿no? Y así se quedó gobernando por 10 años Fujimori, ¿no? Y bueno, ya sabemos mucho lo que fue su gobierno. Esto que ves acá no siempre ha sido así. A medida que ha pasado el tiempo, estas decisiones que tú ves acá se han agregado. Por ejemplo, en otras épocas, en épocas pasadas, según constituciones anteriores, el voto no era secreto, ¿no? El voto, uno podía ir a votar y podía mostrar por quién votaba. Es decir, votaba en un cuarto, en un lugar, y mostraba a todos los que estaban ahí viendo por quién votaba, ¿no? No era secreto. El día de hoy sí es secreto y obligatorio. En otras épocas el voto no era obligatorio tampoco, ¿no?
En otras épocas solamente votaban los varones y solamente los varones que saben leer y escribir, ¿no? Todo eso ha ido cambiando, todo eso ha ido cambiando. En otras épocas, por ejemplo, el mandato del presidente duraba 6 años, el día de hoy solamente 5 años, ¿no? Las mujeres no votaban, por ejemplo, recién las mujeres pueden votar desde la década de 1950 en adelante, ¿no? Recién las personas que no saben leer y escribir pueden votar desde el año 1979 en adelante, según la anterior constitución, ¿no? Reciente nada más, hace no mucho, hace no mucho. ¿No? Pero bueno, acá tenemos entonces todas las facultades para poder eh, elegir al nuevo presidente, ¿no? Y dicho sea de paso, ahí también sería elegido el segundo vicepresidente según la lista que ha presentado el presidente. Bien, funciones del presidente. Como comenté en un inicio, el presidente tiene la obligación, tiene la misión, tiene la función de hacer cumplir y respetar las leyes. Todo lo que dice la Constitución es tarea del presidente hacerlo cumplir. Además, el presidente se va a encargar de representar al Estado. El presidente es el que representa al país, el que representa a la nación, ¿no? Tanto adentro del país, en nuestro territorio nacional, así como afuera. Por eso cuando hay cumbres, reuniones, ¿no?, internacionales que es de interés para nuestro país, el presidente tiene que estar ahí, ¿no? El presidente tiene que estar ahí. Claro está que con el permiso del Congreso. Recuerda, te comenté en clases anteriores que el presidente viaja o se va del país con el permiso del Congreso. El presidente dirige la política general del gobierno. Él es el que administra. Él es el que distribuye los recursos, ¿no? El presidente se encarga de asegurarse tanto el orden interno, así como la seguridad exterior en nuestro país, ¿no? Si hay desmanes, rebeliones al interior, es tarea del presidente, claro, en coordinación con las Fuerzas Armadas, delegando esa tarea a ellos, el poder o las fuerzas del orden, la policía en este caso, poder aplacar con esos desórdenes que hay al interior del país. Y si se presenta un conflicto externo, una posible guerra con otro país, el presidente tiene la facultad de declarar la guerra, ¿no? El país está en estado de guerra. Eso siempre y cuando sea aprobado por el Congreso. Toda decisión o ese tipo de decisiones tiene que estar avalado por el Congreso, ¿no? Si el presidente quiere declarar la guerra pero no tiene la aprobación del Congreso, no vamos a la guerra, ¿no? Otra de las funciones del presidente es convocar elecciones. Convocar elecciones para elegir al siguiente presidente de la República. Cuando ya está por terminar su mandato del presidente, falte un año o algunos meses, el presidente ya tiene que prever esas cosas y poder convocar a elecciones, ¿no? Eso se hace con anticipación. Así le da la autoridad y así le da tiempo a las instituciones pertinentes como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, de organizar toda la información, la estructura y el sistema para poder convocarse a elecciones, ¿no? Como dije hace un momento, el presidente también declara la guerra, firma la paz con autorización del Congreso, nombra embajadores y ministros, ¿no? Todas las futuras autoridades que se vayan a escoger mediante elecciones populares, presidentes, congresistas, alcaldes, regidores, todo eso lo hace el presidente, es decir, el presidente es quien convoca las elecciones, ¿no? Por ejemplo, el próximo año tenemos, o ya se cumple el plazo de los alcaldes, ¿no? El próximo año va a haber elecciones municipales. Entonces el presidente, el actual presidente Pedro Castillo, entre sus funciones está convocar elecciones para elegir a los alcaldes. El caso de la vacancia de la presidencia de la República. El presidente puede entregar su mandato, el presidente puede entregar su cargo, pero
ante estos hechos, ¿no? El presidente ha muerto, por ejemplo, muerte del presidente de la República. Se declara vacancia presidencial, ¿no? Vacancia en este caso por muerte, incapacidad física. Otro de los casos en los cuales se puede vacar al presidente es por incapacidad física y moral. Eso por aceptación del Congreso, claro está. ¿No? El Congreso declarará vacancia presidencial por incapacidad física. No lo sé, el presidente está enfermo, está grave, no lo sé, está herido tal vez, ¿no? Cualquier situación, cualquier problema físico que tenga, está en una incapacidad física. El Congreso entonces declarará al presidente vacancia presidencial por incapacidad física. El presidente también puede estar envuelto en casos de corrupción o está presuntamente envuelto en casos de corrupción. Por lo tanto, no es la persona idónea para seguir trabajando. Mientras el presidente está trabajando, se está descubriendo que en el pasado ha tenido equivocaciones, errores y debe responder por ello. Entonces el Congreso tiene la facultad de declarar vacancia presidencial por incapacidad moral. El presidente también puede renunciar así de la noche a la mañana, así ya hemos visto, a diferencia del Congreso, ya hemos visto casos y ejemplos anteriores. El caso de Martín Vizcarra, el último, Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció a su cargo, Alberto Fujimori, quien renunció mediante un fax, ¿no? Ni siquiera lo hizo de manera presencial. Envió un fax al Congreso donde expresó su renuncia. Y otro es cuando sale del país sin permiso. Recuerda que los viajes que el presidente hace tiene que tener el permiso del Congreso, ¿no? Del Congreso. ¿No? Si no, el Congreso automáticamente toma cartas en el asunto y lo declara la vacancia presidencial. Vámonos al otro lado. Vámonos al otro órgano que comprende el Poder Ejecutivo. Este es el Consejo de Ministros, ¿no? Es un organismo integral compuesto por el presidente de la República y los ministros de Estado, ¿no? Ya hemos mencionado a los ministros: salud, educación, turismo, energía y minas, trabajo, etcétera, etcétera. Y entre todos esos representantes, entre toda la cartera de ministros, se elige a un representante, es decir, a un primer ministro, a alguien que lidere a todo el equipo de ministros. A él se le va a conocer como primer ministro, o también se le conoce como el premier de la República. Ese es entonces el Consejo de Ministros, la reunión de todo el equipo de todos los ministros. ¿Sí? Uy. Para ser ministro, ¿qué se requiere? Ser mayor de 25 años, peruano de nacimiento y gozar de derecho al sufragio. No son tan difíciles los requisitos para llegar a ser ministro, ¿no? Como te das cuenta. Como te das cuenta, no solicitan estudios, no solicitan algún requisito especial o extraordinario. Solamente lo que ves ahí, ¿no? Requisitos sencillos que cualquier persona mayor de 25 años y gozando y contando con esos requisitos podrá acceder a ser ministro. Ahí tienes, por ejemplo, tenías en el anterior Consejo de Ministros de Martín Vizcarra a una de las ministras más jóvenes, con 31 o 32 años, me equivoco, la ministra de Economía, Alba Castro. Bueno, esas son algunas de las facultades que se tienen, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora las funciones del Consejo de Ministros, sus funciones o sus atribuciones. El Consejo de Ministros, ¿qué funciones tiene?
como te dije, el presidente también puede hacer leyes, ¿ah? No puede declarar leyes a través de decretos supremos. Claro está que esas leyes que vaya a aprobar el presidente, primero, tiene que ser aprobado por su Consejo de Ministros. El presidente elabora una ley, elabora un decreto supremo que está avalado por el Consejo de Ministros. Y luego esa ley será llevada al Congreso, será sometida al Congreso. Y en el Congreso, mediante elecciones entre los congresistas, se decidirá si esa ley va o no va. Entonces, una de las funciones del Consejo de Ministros es aprobar los proyectos ley que realiza el presidente, para luego ser sometidos al Congreso. Siguiente función, aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicte el presidente de la República. Como te dije, como te comentaba en clases anteriores, el presidente puede disolver el Congreso. Cuando no haya Congreso, el presidente podrá seguir dando medidas, ¿no? Con decretos supremos o, en este caso, decretos de urgencia, ¿no? Y ellos también tendrán que ser sometidos, ¿no? Y aprobados por el Consejo de Ministros. Y otra también es deliberar sobre asuntos de interés público, ya sea en las carteras y en los temas, áreas, el cual cada ministro representa, ¿no? El ministro de Salud podrá deliberar, tomar acciones definitivas en cuanto a su campo lo corresponde, ¿no? La salud, qué sé yo, construir más hospitales, comprar equipo médico, preparar, especializar a los médicos de una mejor manera, qué sé yo, aprobar tal vez por ahí el sueldo del personal de salud, etcétera. Lo mismo pasa con los diferentes ministerios, educación, salud, trabajo, etcétera. Y así todos los demás derechos o funciones que le otorgan según la ley, ¿no? Recuerda que los ministros, el Consejo de Ministros es elegido por el presidente. El presidente se va a encargar de elegir a cada uno de los ministros, ¿no? Y todo el equipo sería el Consejo de Ministros. Pero el Congreso sería aquel que puede censurar a los ministros. El presidente tiene cierta facultad sobre el Consejo de Ministros, ya que el Congreso puede censurarlos, ya que puede haber ministros que no estén realizando su labor de manera adecuada, o ministros que estén envueltos en escándalos, ¿no? Ministros que, bueno, no estén cumpliendo la ley en palabras sencillas. Entonces, o estén envueltos en actos de corrupción. El Congreso puede censurarlos, es decir, puede sacarlos del poder. Y entonces, ¿qué se hace? El presidente tiene que elegir a un nuevo ministro, o si todo el Consejo de Ministros o la mayoría del Consejo de Ministros es removido, tiene que elegir a un nuevo equipo de Consejo de Ministros, a un nuevo equipo. El Congreso entonces puede censurar a los ministros, pero también puede interpelarlos. Eso se llama interpelación. Profesor, ¿qué significa eso? ¿No? Cuando no esté muy claro, solamente te pongo un ejemplo, los ministros están tomando acciones, ¿no? Decisiones en cuanto a su campo, por ejemplo, en el campo de la salud, que es algo muy manoseado el día de hoy debido a la pandemia en la que vivimos, ¿no? Los ministros están o han sido interpelados para que el ministro vaya y se presente ante el Congreso y explique, ¿no? El Congreso puede tener de repente dudas, tiene preguntas, el Congreso quiere hacerle preguntas al ministro sobre de repente algún tema puntual, algún tema, 2, 3 preguntas o más sobre temas puntuales, algo que está poniendo en duda la capacidad o las funciones del ministro, ¿no? O de repente que el ministro esté acusado de algo o el ministro esté envuelto en algún escándalo. Antes de censurarlo, lo que van a hacer es interpelarlo. El ministro, por llamado del Congreso, tendrá la obligación de asistir al Congreso, ¿no? Tendrá la obligación de asistir al Congreso y explicar y responder las preguntas que el Congreso le vaya a hacer. A eso se conoce como la interpelación.
¿no? Es la explicación o el discurso que dará el ministro para aclarar los temas que el Congreso esté planteando y responder sus preguntas. ¿Sí? Si el Congreso es convencido, pues le permitirán seguir sus funciones. Y si no, no les convence, no están satisfechos, el Congreso ahí sí los va a censurar, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que representa a los ministros, al presidente. ¿Sí? ¿Alguna consulta, muchachos, hasta acá? A ver, hasta acá hemos hecho o hemos hablado del Poder Ejecutivo. Recuerden, por favor, representado por el presidente y el Consejo de Ministros. Hemos visto el presidente y sus funciones, ¿no? Representa a la nación, entre una de sus funciones, eh, hace cumplir la ley, administra los recursos del Estado, ¿no? Entre sus facultades del presidente, ¿no? Hemos visto también cuáles son o cómo se realiza la elección del vicepresidente, ¿no? Siempre tiene que obtener la mayoría o más del 50% de los votos, ¿no? Cuyo mandato va a llegar hasta 5 años. No hay reelección, no hay reelección. Dentro de las elecciones no se cuentan los votos en blanco, no se cuentan los votos nulos ni viciados. Esos no se cuentan, ¿no? Hemos visto también cuáles son los requisitos para ser presidente, mayor de 35 años, peruano de nacimiento y gozar de derecho de sufragio, ¿no? Algo básico, ¿no? Y de salir elegido, pues el mismo año que se han realizado las elecciones, el 28 de julio tomará juramento. Por el otro lado, también hemos visto cuáles son las condiciones en las cuales se declara la vacancia presidencial. Muerte, incapacidad física y moral, ¿no? Sale del país sin el permiso correspondiente del Congreso, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también puede ver usted la comparación de las edades para llegar a ser presidente, por ejemplo, 35 años. Para llegar a ser congresista, 25 años. Para llegar a ser ministro, aquí hemos visto 25 años también, ¿no? Y ahí hemos visto el Consejo de Ministros, ¿no? Integrado por todos los ministerios, o es la reunión de todos los ministros de Estado. Ellos son nombrados por el presidente, y el que representa todo el equipo de ministros sería conocido con el nombre de primer ministro o el premier de la República. ¿Sí? Eso hemos repasado ahora. Las funciones del ministro, ¿no? Aprobar los proyectos de ley, aprobar los proyectos que el presidente dé, tanto los decretos supremos, ¿no? Decretos legislativos, decretos de urgencia, ¿no? Deliberar sobre asuntos de interés público y todas las facultades que le otorgue la Constitución. Se ha hablado un poquito acerca de los temas de la censura de ministros y la interpelación de los ministros. Muy bien, muchachos. Voy a parar un poquito acá la grabación. A ver, estábamos repasando, respondiendo a las preguntas de quién asume la presidencia cuando el presidente no está, murió o lo que sea, vicepresidente. Si no está, entre el Congreso se elige, entre los congresistas se elige el siguiente. El día de hoy decía yo que Pedro Castillo está como presidente, pero Pedro Castillo solamente tiene un vicepresidente nada más. Lo normal es tener dos, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. Ahí tiene como primer vicepresidente a Dina Boluarte. En caso Pedro Castillo sea sacado del poder, primer vicepresidente Dina Boluarte. Si Dina Boluarte también de igual manera es sacada del poder, pasa lo mismo. En el Congreso se elige a un siguiente presidente, entre los propios congresistas, ¿no? El presidente del Congreso asume la función del presidente, ¿no? Eso sería lo que corresponde. Y el
Cuando asume el presidente o en el Congreso se elige, solamente este va a entrar a completar el periodo que le falta para los 5 años. Si le falta un año, se queda un año. Si le faltan 2, se queda 2. Si le faltan 3, se queda 3. ¿No? Y este es lo que hemos visto, ¿no? El día de hoy. Aquí está en la ficha. Muy bien. Ahora sí, muchachos, vamos a resolver esto. Dice la pregunta número 1. Para elección del presidente no se computan los votos, es decir, no se cuentan. ¿Qué votos no se cuentan? Nulos y viciados, ¿verdad? Nulos y viciados. Muy bien, Sam. Siempre entonces participan y tomando nota, ¿no? Sus intervenciones. Claro, los votos nulos, votos en blanco, votos nulos, esos no se cuentan. 2. La destitución del presidente solo procede cuando... La E. 1A, claro, García. La 1, la E. ¿Quién fue? La 1E, sí, es correcto. La 1E. Al presidente se le puede sacar del poder cuando éste impide que las otras instituciones, como el Jurado Nacional de Elecciones, no desarrollen sus funciones normales, ¿no? Cuando ha disuelto el Congreso sin causa alguna y sin justificación alguna, ¿no? Ya que esa no es facultad del presidente. Cuando se le está acusando de traición a la patria, ese es un cargo grave, ¿no? Se puede destituir. O por impedir elecciones. El presidente no debe impedir elecciones. Por eso, él es el que se encarga, al contrario, de convocar a elecciones. Muy bien. 2E. ¿Alguno que haya participado? ¿Quién me dio la respuesta aquí? En la número 2. ¿Ninguno? 3. El primer vicepresidente, al asumir el cargo por vacancia del presidente. La C. La C, profesor. Profesor. Ok, claro. Completa el periodo restante. Muy bien. 13. 4. Todo viaje del presidente debe ser autorizado por... ¿Quién autoriza los viajes del presidente? El Congreso. El Congreso. Muy bien, Samuel, ¿verdad? Pueden hablar o también escribirme al chat, ¿no? Yo escucho y leo sus respuestas. 5. La convocatoria para presidentes regionales la realiza... ¿Quién convoca elecciones regionales? Está fácil, ¿eh? Recuerda, ¿no? Yo les comenté que dentro de las funciones del presidente está del convocar a todo tipo de elecciones. Elecciones presidenciales, elecciones municipales, elecciones regionales, elecciones congresales. Entonces la convocatoria para presidentes regionales la realiza el presidente de la República. 5B. 6. Edad mínima para ser presidente y congresista. La B. 6B. La B. Muy bien, 6B. 35 años para ser presidente, edad mínima, y 25 años para ser congresista. Esa es la edad mínima. Muy bien, esa es la número 6. Número 7, a ver qué dice. La convocatoria a legislatura extraordinaria la realiza él y dura como máximo, también sencillo, profesor, usted no me ha comentado eso. Cuando se convoca una legislatura extraordinaria, eso lo realiza el presidente. ¿Y cuánto tiempo va a durar? Según ley o según la Constitución, 15 días. ¿No? Entonces la convocatoria, legislatura extraordinaria la realiza el presidente de la República y dura como máximo 15 días. 7C. Así es, Romy. Así es. 7C. Intervengan, muchachos, intervengan. 8. Cuando en la Constitución del 93 se estableció la reelección inmediata, se entendió a esta como
¿no? ¿Qué es la reelección inmediata? ¿O qué se entiende por reelección inmediata? En la número 8 estamos. ¿Qué marcaría en la 8? En la 8 sería la Vicente, a ver. Vicente, toda intervención, así sea tal vez que se equivoquen, también es anotada. Muy bien, gracias Vicente. Por ahí también Romy sigue participando. Sí, en la Constitución del 93 se permitió la reelección inmediata. ¿Qué significa eso? La posibilidad que tiene el presidente para volver a postular una vez más, volver a postular a un periodo consecutivo inmediato, ¿no? Por eso les comenté el caso de Fujimori, que en el 95 volvió a postular y se quedó 10 años en el gobierno. 9. La declaratoria de la guerra la realiza el presidente, siempre y cuando... Está fácil. La C. La C. Siempre y cuando lo autorice el Congreso. Eso está dentro de la ley, o eso nos dice la ley. Muy bien. 10. 9C, así es, Romy, así es. 10. El presidente no está facultado para, entre las opciones que ves ahí, ¿cuál no está representada? ¿Cuál no es función del presidente? Regular las tarifas arancelarias, sí. Nombrar a embajadores, también. Está fácil, ahí la número 10 sería la de reglamentar las leyes. Todo lo que tenga que ver con las leyes, eso le corresponde al Congreso. 10. Muy bien, muchachos. A ver, más abajo tenemos, a ver si es que hay alguna duda con las tareas. Conforman el Poder Ejecutivo, lo saben ustedes. Función del presidente del Consejo de Ministros, también requisitos para ser presidente. Y cuáles son los casos en los cuales se puede dar la vacancia.